Por medio de esta nueva serie acerca de la obra del Espíritu Santo, el Señor desea obrar liberación en nosotros. Precisamente, la característica principal de la obra del Espíritu Santo es llevarnos hacia la libertad. En realidad, son muchos y variados los aspectos de la obra del Espíritu Santo, pero por falta de tiempo, hoy solo voy a mencionar algunos de ellos y voy a concentrar mi atención especialmente en un par de ellos. De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, entre los muchos aspectos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos mencionar que nos enseña, nos recuerda, nos guía, nos reconforta, entre otras muchas cosas. El Espíritu Santo también nos habla. Quizás tú me puedas decir, yo nunca escuché su voz. Seguramente que alguna vez habrás tenido una impresión en tu interior, lo que se llama un testimonio interior. Esta es precisamente la voz del Espíritu Santo. Él también nos da revelación. Él nos otorga revelación de la palabra de Dios. Él desea tener comunión con nosotros, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. La Biblia dice, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Él se manifiesta con poder obrando milagros y maravillas. Por medio de los milagros, el Espíritu Santo está manifestando su poder. El apóstol Pablo les dice a los creyentes en Galacia, ¿habéis recibido a aquel que obra milagros y maravillas entre vosotros por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo también nos convence de que fuimos hechos justicia de Dios. En aquellos momentos en que no nos sentimos ni nos comportamos como justificados, la suave voz del Espíritu Santo habla a nuestro interior, recordándonos que a pesar de ello, seguimos siendo la justicia de Dios. Amén. Aún en aquellas oportunidades cuando no me comporto como tendría que hacerlo un cristiano, el Espíritu Santo me sigue diciendo que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. El Espíritu Santo cura también nuestras almas heridas por desengaños y desilusiones y nos otorga libertad. Cuando somos curados de este tipo de heridas, recibimos sanidad en el alma y también en la mente. Y este es el tema al cual me voy a referir en esta oportunidad. El Espíritu Santo nos ha escudriñado o examinado para que nosotros podamos escudriñar a Dios. El Espíritu Santo nos ha escudriñado o examinado para que nosotros podamos escudriñar a Dios. Más adelante voy a explicar esto más detalladamente. El Espíritu Santo revitaliza y fortalece nuestros cuerpos físicos. Eso es precisamente lo que sucedió con Abraham y Sara en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas físicas de modo que nos sintamos más jóvenes y vitales. Todas aquellas personas mayores entre nosotros deberían tomar esto para sí mismos, puesto que deseamos tenerlos mucho tiempo todavía entre nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Nosotros, aquí en nuestra iglesia local, no somos de aquellos que piensan que a los 70 se está llegando al final de la vida, puesto que el Espíritu Santo nos ha sido dado para reconfortar y restablecer nuestros cuerpos físicos. ¡Aleluya! Todo esto que estoy diciendo está escrito en la palabra de Dios. El ejemplo más claro de esto son Abraham y Sara, quienes siendo de edad ya avanzada, tuvieron el hijo de la promesa. En el momento en que la gracia divina llegó a sus vidas, sus fuerzas físicas fueron renovadas. La palabra de Dios confirma esto una y otra vez y dice además que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Amén.
Romanos 8:11. Eso significa sanidad. El Espíritu Santo fortalece nuestro sistema inmunológico. Él es el poder divino invisible que obra milagros en nuestro cuerpo físico, en nuestras células, así como también en todo nuestro ser interior. Él regenera nuestras células para que todo aquello que estaba muerto vuelva a tener vida. La Biblia dice que Dios llama en existencia lo que no es como si ya fuera. Por esa razón, el Espíritu Santo tiene la capacidad de revivir toda célula muerta en nuestro cuerpo. En otras palabras, el Espíritu Santo renueva nuestro ADN. Nuestro ADN es tan inteligente que puede incluso recibir instrucciones y obedecerlas. Y esto está comprobado científicamente. Incluso nuestras células tienen la capacidad de oír, de recibir instrucciones y obedecerlas. Seguramente que esto es lo que sucedió con Abraham y Sara. De otra manera, no hubiese sido posible que hubieran podido tener un hijo, siendo ambos de edad tan avanzada. Eso no es normal, ¿verdad? El Espíritu Santo repara nuestro cuerpo en la medida que elimina sustancias tóxicas que le contaminan. De eso también vamos a hablar más adelante. La obra del Espíritu Santo es grandiosa y maravillosa, y cuando somos conscientes de lo que esto significa, todo nuestro ser se expande y se dispone a recibir. Y mientras estoy hablando, estoy percibiendo esta renovación. ¡Aleluya! ¿Deseas recibir tú también sus beneficios? Cuando oímos acerca de la grandiosa y maravillosa obra del Espíritu Santo, nuestra fe se acrecienta y fortalece. Por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo, por medio de su unción, quiebra los yugos y destruye los obstáculos que bloquean nuestra vida. Como vemos, la obra del Espíritu Santo es muy amplia y siempre tiene su punto de partida en el momento del perdón de los pecados. Allí es donde Dios comienza a hacer su obra en nosotros. De otra manera, no estaría empezando en el lugar donde se localiza la raíz de todos los problemas. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos dé testimonio de que todos nuestros pecados han sido perdonados. En un momento vamos a considerar el pasaje de Hebreos 10, versículos 15 al 18. Pero antes de hacerlo, deseo decir todavía algo muy importante. Habíamos dicho que Dios comienza su obra en la raíz misma del problema. La raíz del problema del ser humano radica en la condenación con los consiguientes sentimientos de culpa que de ella derivan. Esa es la raíz de todos los problemas. Luchamos constantemente con los sentimientos de culpa a causa de no haber actuado correctamente cuando lo deberíamos haber hecho. La conciencia nos acusa con culpa y condenación cuando hicimos algo que hiere a un ser querido, por ejemplo, o cuando deberíamos haber hecho algo bueno y no lo hicimos. E incluso en otras ocasiones nos sentimos culpables sin necesidad o motivo aparente. Por eso, como la misma frase lo indica, estos son sentimientos. Los sentimientos no reflejan necesariamente la verdad. Como creyentes, nosotros no somos lo que sentimos. O sea, que los sentimientos no reflejan nuestra identidad. Una de las más grandes mentiras que existen en la actualidad es la que dice que si conocemos nuestros sentimientos o emociones, nos podemos conocer a nosotros mismos. Esto no es verdad, porque nuestros sentimientos o emociones son siempre la contrapartida de la fe. Los sentimientos o emociones reflejan exactamente lo contrario a lo que nos dice la fe. Hay muchas ocasiones en las cuales no sentimos que somos salvos. Sin embargo, la fe nos da la seguridad de que
realmente es así. Los sentimientos o emociones se oponen a la fe. Por otra parte, está bien que esto sea así, porque si fuera posible tener fe por medio de las emociones, no tendría sentido lo que dice la Biblia acerca de andar por fe y no por vista. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? Porque ella sabe muy bien que todo lo que nos dicen nuestros cinco sentidos es exactamente opuesto a lo que nos dice la fe. Nuestros cinco sentidos están en contraposición con la fe. Nosotros somos lo que Dios dice que somos y no lo que nuestros cinco sentidos nos dicen. Lo que Dios dice que somos no siempre se puede percibir con nuestros sentidos naturales. Es más, a veces hasta llegar a ser desagradable para nuestros sentidos. Nuestra verdadera identidad está fundamentada en la palabra de Dios. La Biblia nos proporciona una identidad completamente diferente a lo que nos dicen nuestros cinco sentidos naturales. En esta enseñanza vamos a considerar cómo estudiaba Jesús la palabra de Dios. Tú te puedes preguntar ahora, ¿estudiaba Jesús la Biblia? Por supuesto. Cuando él tenía 12 años de edad, iba al templo y allí estudiaba la palabra de Dios y discutía con los escribas y fariseos sobre su contenido. Siendo aún jovencito de 12 años, Jesús conocía las Escrituras. Esto lo vemos en Lucas 2, 46 y 47. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Aquí se refiere a la oportunidad en que sus padres le estaban buscando y después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este pasaje demuestra que Jesús conocía las Escrituras. Él las estudiaba. Por esa razón, los escribas y fariseos se maravillaban de sus respuestas. ¿Sabes cuál es la razón más frecuente por la cual nosotros hoy en día leemos la Biblia? Para encontrar alivio a nuestros problemas. La mayoría de los creyentes buscan en la palabra de Dios alivio y respuestas para sus problemas y necesidades, alivio para sus desilusiones y desengaños, consuelo para sus problemas y necesidades. Esta es la razón principal por la cual la gente lee la palabra de Dios. Gracias a Dios que la Biblia tiene el poder para otorgar consuelo y alivio. Y deberíamos buscar en ella el poder que necesitamos. Gracias a Dios que la Biblia tiene el poder para otorgar consuelo y alivio. Cuando estamos atravesando situaciones difíciles, tiene el poder para otorgar consuelo y alivio. Amén. Sin embargo, esa no era la razón por la cual Jesús leía las Escrituras. Él leía la palabra de Dios para verse reflejado a sí mismo en ella, o dicho de otra manera, para descubrir su identidad. Cuando él leía pasajes proféticos que hablaban de su persona, descubría su verdadera identidad. Esta es la razón principal por la cual deberíamos leer la palabra de Dios. Ella nos muestra nuestra verdadera identidad. La Biblia no nos proporciona solo alivio y consuelo, sino que nos muestra cuál es nuestra identidad. Estoy plenamente convencido que esta enseñanza habrá de traer sanidad para la mente y para el alma de todos aquellos que tienen problemas con su propia identidad. Cuando conocemos la verdad, ella nos hace libres. Vamos a considerar ahora el pasaje de Hebreos 10, versículos 5 al 9. Y allí vamos a descubrir la razón o el propósito por el cual Jesús leía en las Escrituras. En este pasaje leemos lo siguiente: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Dónde estaba leyendo Jesús estas palabras que hablaban acerca de él? En el libro de los Salmos, y más precisamente Salmo 40, versículos 6 al 8. Jesús dijo, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él mismo dice también, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y agrega, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Jesús vino al mundo para hacer la voluntad de su Padre Celestial y establecer un nuevo pacto para la raza humana. Cuando Jesús leía en las Escrituras eran pasajes del Antiguo Testamento, pues el Nuevo todavía no existía. Naturalmente que Jesús no conocía la carta a los Hebreos ni el pasaje que acabamos de considerar. Jesús solo podía leer estos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a considerar ahora el Salmo 40, versículos 6 al 8, donde él estaba leyendo, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús le dio un nuevo significado al rollo del libro de la ley. Cuando él leía estas palabras, le encontraba un significado diferente al de los maestros de la ley. Él leía las Escrituras para descubrir su propia identidad. Eso es exactamente lo que la Biblia produce en nosotros. No descubrimos nuestra verdadera identidad yendo al psiquiatra ni haciendo una terapia, sino únicamente por medio de la palabra de Dios. El mundo moderno y la iglesia moderna en especial trata de buscar soluciones en la psicología. Tratamos de solucionar las cosas espirituales con métodos carnales y humanos. Pero Jesús descubrió su verdadera identidad leyendo las Escrituras. Cuando él leyó las palabras del Salmo 40, se dio cuenta que se referían a él. He aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús llevaba la ley de Dios dentro de sí mismo, en lo profundo de su corazón. Dado a que él llevaba los 10 mandamientos dentro de sí mismo, pudo cumplirlos por completo. Por esa razón, las tablas de la ley con los 10 mandamientos estaban dentro del arca del pacto. Ese es el lugar más seguro para la ley de Dios. El interior del arca del pacto nos habla simbólicamente de la parte más profunda del corazón de Jesús. Sin embargo, nosotros los creyentes no tenemos esculpidos los 10 mandamientos en el interior de nuestros corazones, sino el amor de Dios. El amor de Dios. La palabra nos dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La razón por la cual el Espíritu Santo ha derramado el amor divino en nuestros corazones es para que podamos comprender cuánto y cómo Dios nos ama. Y por sobre todas las cosas, para que podamos aceptar ese amor, así como Jesús tenía la ley de Dios implantada en su corazón, nosotros los creyentes tenemos la nueva ley, la ley del amor, implantada en nuestro interior. Esto es así, para que podamos comprender la profundidad del amor divino hacia nosotros. Lamentablemente, muchos cristianos no comprenden el amor de Dios, porque buscan el amor en fuentes equivocadas.
El amor humano es inestable. El amor humano es inestable. Sin embargo, el amor de Dios es firme e inmutable. Aunque amamos a nuestros cónyuges y a nuestros hijos, ese amor es inestable y fluctuante. Si bien en lo profundo de nuestro interior les amamos, no podemos mantener la intensidad de ese amor siempre a un nivel constante y parejo. Lo peor de todo es que no podemos hacer nada para evitarlo. Sin embargo, el amor de Dios no es fluctuante u oscilante, sino que se mantiene siempre al mismo nivel. Amén. Dios es amor. Dios es amor. Amén. Por eso, repito, la razón por la cual el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo es para que seamos capaces de comprender que el amor divino es constante y permanente. Su naturaleza es amar. Él nos ama incondicionalmente. Precisamente la palabra incondicionalmente significa absoluto, sin restricción alguna. Jesús estudiaba las Escrituras y mientras lo hacía, el Espíritu Santo le revelaba su propia identidad. Eso es precisamente lo que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros aquí. Él desea revelarnos cuál es nuestra verdadera identidad. Jesús leía las Escrituras sabiendo que ellas hablaban de Él. Por eso dijo, en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro está escrito de mí. Si somos sinceros, ¿cuándo ha sido la última vez en que leímos la Biblia de esta manera? ¿Cuándo hemos buscado en ella nuestra identidad? Jesús sabía que las Escrituras hablaban de Él y por esa razón le dio un nuevo significado a su lectura. Si leemos la Biblia de esa manera, el Espíritu Santo nos revela cuál es nuestra verdadera identidad. Habíamos leído anteriormente que cuando Jesús estaba en el templo a la edad de 12 años, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es muy posible que ya a esa edad él tuviera la revelación de las palabras del Salmo 40. Es posible también que él les haya dicho a los escribas y fariseos que estaban allí reunidos, en el rollo del libro está escrito de mí. Imaginémonos la reacción de los religiosos al oír estas palabras. El libro a los Hebreos, que personalmente considero fue escrito por el apóstol Pablo, toma las palabras proféticas del Salmo 40 para referirse a Jesús. Jesús mismo al venir a este mundo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Los sacrificios y ofrendas nunca habrían de solucionar el problema del pecado. Sin embargo, el cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz fue la solución para el problema del pecado. Dado que el cuerpo era la solución para el problema del pecado, Él absorbió sobre la cruz todos los pecados de toda la humanidad. El cuerpo de Cristo, el cual tomó forma humana, era la solución para el problema del pecado. Su cuerpo humano sobre la cruz estaba representando a toda la humanidad. Vamos a considerar el pasaje de Hebreos 10, versículos 14 al 18, para ver qué es lo que el Espíritu Santo atestigua en nosotros. Porque con una sola ofrenda, su cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y a continuación se describe qué es lo que el Espíritu Santo nos atestigua. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, la ley del amor, en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Como vemos aquí, Dios comienza su obra en la raíz misma del problema. El versículo 17 aclara que el origen del problema reside en los pecados y las transgresiones
transgresiones, pero Dios dice que Él nunca más se acordará de ellos. Cuando se habla del problema del pecado se refiere a la totalidad, e incluso los pasados, los presentes y los futuros. Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Dios soluciona el problema del pecado porque allí radica la raíz misma de la cosa, y dicho pecado produce condenación y culpa en nuestro corazón. Como vemos, Dios va a la raíz misma del problema y nos otorga completo perdón. La obra del Espíritu Santo es atestiguar en nuestro interior acerca del completo perdón divino. Esto es completamente opuesto a lo que mayormente estamos acostumbrados a oír, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿verdad? Seguramente que has escuchado muchas veces que la misión del Espíritu Santo es convencerte de pecado, ¿no es cierto? Sin embargo, en el libro de Hebreos nos dice algo completamente diferente. Allí dice que el Espíritu Santo atestigua que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. En otras palabras, el Espíritu Santo nos convence de nuestra justicia en Cristo. ¡Maravilloso! ¿Por qué razón entonces escuchamos generalmente lo contrario? Eso viene a causa de una interpretación errónea del pasaje de Juan capítulo 16. Allí dice claramente que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, pero no a los creyentes. Él convence a los creyentes de su justicia en Cristo. Esa es la interpretación correcta de Juan 16, y eso lo corrobora también el pasaje de Hebreos 10. A menudo leemos demasiado rápido ciertos pasajes importantes de la Biblia y por esa causa no llegamos a comprender su contenido. En el versículo 15 de Hebreos 10 leímos que el Espíritu Santo nos atestigua. ¿Quién da testimonio a quién? El Espíritu Santo es quien nos da testimonio a nosotros. De esto se trata el nuevo pacto. Como creyentes en Cristo estamos bajo el nuevo pacto y no bajo la ley de Moisés. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que vivimos bajo el pacto de la gracia y de la verdad, las cuales son la misma persona de Jesús, y no bajo el pacto de la ley y ordenanzas que le fueron dadas al siervo Moisés. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que vivimos bajo el nuevo pacto, y en este nuevo pacto Dios no recuerda más nuestros pecados y transgresiones. Las condiciones del antiguo pacto eran que los pecados y transgresiones debían ser pagados durante varias generaciones posteriores. Por ejemplo, Éxodo 25, porque yo, el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La incorrecta interpretación de este pasaje ha dado origen a la teología de la maldición generacional, la cual está fundamentada en el antiguo pacto. Esto sucedía en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, y a raíz de la obra de Cristo en la cruz, Dios dice que nunca más se acordará de nuestras transgresiones y pecados. Eso significa que fuimos completamente perdonados. Ese es el fundamento del nuevo pacto. El Espíritu Santo da testimonio de esto a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos da testimonio de que hemos sido completamente perdonados. Naturalmente que el Espíritu Santo nos puede corregir cuando sea necesario, que nos puede mostrar ciertas cosas que deben ser cambiadas, pero por sobre todas las cosas, su tarea principal es recordarnos una y otra vez que somos la justicia de Dios en Cristo. La tarea principal del Espíritu Santo en el nuevo pacto es recordarle a los creyentes su justificación en Cristo. Y a causa de ello, como lógica consecuencia, recibimos revelación de la persona de Jesús. El Espíritu Santo nos trae revelación de la profundidad del nuevo pacto, el cual comenzó con la obra de Cristo en la
la cruz. En otras palabras, el Espíritu Santo señala o indica siempre hacia Jesús, como habíamos leído en Hebreos 10. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, esto es, la ley del amor, en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Espíritu Santo indica hacia la obra redentora de Cristo en la cruz. Esto es lo que también dijo Jesús acerca del Espíritu Santo en Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En este pasaje Jesús les estaba hablando a sus discípulos acerca de la llegada del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo habrá de glorificarle, pues tomará de lo que es suyo y lo hará saber a los creyentes. Jesús escudriñaba las Escrituras en un contexto completamente diferente. Él encontró en ellas su verdadera identidad. Él encontró en ellas la confirmación de que era el Hijo de Dios. ¿Deseas saber por qué yo llegué a ser pastor? Porque cuando yo leía la Biblia en mis primeros años de creyente, veía siempre reflejado en ella a Jesús como el buen pastor. Eso es lo que me motivó a decidirme por el pastorado. El ministerio para el cual Dios nos ha llamado se vislumbra cuando leemos acerca del ministerio de Jesús. Aquella faceta de su ministerio que más nos atraiga o nos llame la atención habrá de marcar la dirección que debemos seguir. Cuando leemos la Biblia encontramos nuestra identidad. Al leer la Biblia descubrimos en qué dirección debemos ir y el Espíritu Santo nos otorga revelación. Cuando tú te sientes atraído a leer cuando Jesús iba de un lugar a otro predicando las buenas nuevas del reino de Dios, entonces tú tienes una unción evangelística. Cuando tú lees la Biblia y te sientes atraído por la manera en que Jesús ministraba a los enfermos y necesitados, entonces tú tienes un corazón por aquellas personas. Comienza entonces a ministrar a aquellos que están en necesidad en tu entorno más inmediato. Cuando tú ves en las Escrituras la manera en que Jesús alimentaba a las 5,000 personas hambrientas, es tiempo que comiences a pensar cómo puedes tú también saciar el hambre de los que están a tu alrededor, ya sea de manera natural como espiritual. De la misma manera en que tú veas a Jesús en las Escrituras, de esa misma forma irá revelándote el Espíritu Santo tu identidad. En mi caso personal, siempre veía a Jesús como el buen pastor. Es interesante notar que juntamente con el buen pastor está el maestro. Jesús, al observar las multitudes, las veía como ovejas sin pastor. ¿Cuál era la reacción de Jesús frente a esta necesidad? Él recorría las aldeas y pueblos enseñando. Por esa razón, el ministerio del pastor siempre está asociado con la enseñanza. Aquella faceta del ministerio de Jesús por la cual te sientas más atraído revela bastante acerca del ministerio para el cual Dios te ha llamado. No tiene por qué ser siempre un ministerio de tiempo completo, ya sea pastoral o evangelístico, por ejemplo. Tú puedes ejercer tu ministerio también en un ámbito muy reducido, por ejemplo, ministrando a las personas que están a tu alrededor con una palabra profética. Dicho sea de paso, que Dios te use alguna vez para dar una palabra profética no significa por eso que tengas que estar repartiendo tarjetas de presentación con tu nombre y ministerio. Si Dios te ha dado un ministerio pastoral, puedes ejercerlo también haciéndote cargo de un pequeño grupo que necesite tu ayuda, un grupo de personas mayores, por ejemplo. Si tienes un corazón por los enfermos, puedes ejercer tu ministerio haciendo visita hospitalaria, por ejemplo. Hay muchas maneras de ejercer el ministerio que Dios ha dado. No tiene por qué ser siempre desde una plataforma y con un micrófono en la mano. No tiene por qué ser siempre un ministerio de tiempo completo. Tú puedes ejercer tu don en el lugar donde te encuentras y con las personas que están a tu alrededor. Jesús iba siempre a donde estaba la gente y allí les ministraba. Tú puedes decir, pero
no me animo, yo tengo temor a la gente. Precisamente entonces es cuando Dios te quiere otorgar esa identidad que necesitas. Si Él te ha ungido para un ministerio en especial, te da también el valor para ejercerlo. En la medida en que comiences a ministrar, irás sobreponiéndote al temor y a la vergüenza. Tú no necesitas ser liberado primero del temor a los hombres para poder recién ministrar, sino que al ejercer el don que Dios te ha dado, estás siendo liberado del temor. Es posible que, justamente porque tienes temor a los hombres, Dios te envíe a ministrar entre ellos para ser liberado de ese temor. ¿Por qué habría de liberarte Dios de ese temor a través de la oración si es que te puede enviar a ministrar directamente? Dios es más sabio que nosotros. Por esa razón, sigamos su guía y dirección. El Espíritu Santo ya nos ha escudriñado. Por esa razón, no tenemos necesidad de escudriñarnos a nosotros mismos. No necesitamos estar tratando de encontrarnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo conoce cada uno de nuestros recónditos rincones. Él conoce nuestras limitaciones y nos conoce mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos. El Espíritu Santo ya nos ha escudriñado o examinado. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña. En 1 Corintios 2, versículos 10 al 12 leemos: Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En ese todo estamos involucrados nosotros también. El Espíritu Santo todo lo escudriña y además escudriña también lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el Espíritu que ya ha escudriñado todo. La cuestión no tiene que ver con conocernos mejor a nosotros mismos, sino con conocer mejor a Dios. Conozcamos mejor a Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Acabemos de una vez por todas con tratar de conocernos mejor a nosotros mismos. En lugar de eso, conozcamos mejor a Dios. Ese es el propósito por el cual fuimos ungidos con el Espíritu Santo. La unción del Espíritu no es para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Tampoco no debemos buscar nuestra identidad en otras personas. Fuimos ungidos para conocer mejor a Dios. El Espíritu Santo conoce perfectamente todas nuestras falencias y limitaciones. Dios sabe perfectamente que no es bueno que tratemos de conocernos mejor a nosotros mismos, porque nunca nos vamos a poder llegar a conocer completamente. Sin embargo, Dios nos conoce y comprende completamente. La revelación de esta verdad quita de nosotros una enorme presión, ¿verdad? Porque nunca nos vamos a poder llegar a conocer y comprender completamente. Sin embargo, Dios nos conoce y comprende completamente. La revelación de esta verdad quita de nosotros una enorme presión, ¿verdad? ¿No es maravilloso saber que Dios nos conoce perfectamente y sabe lo que hay en los lugares más recónditos de nuestro ser, tanto sea en el alma como en la mente? ¿No es maravilloso saber que es más que suficiente que Dios nos conozca perfectamente? ¿No nos trae eso tranquilidad y descanso? Hay muchos creyentes que no se animan a comenzar a desarrollar el ministerio que Dios planeó para ellos porque piensan que primero tienen que llegar a conocerse mejor a sí mismos para poder primero santificarse y purificarse de todas las cosas malas para luego recién estar libres para ejercerlo. Ese no es el camino. Dios nos conoce perfectamente y eso es precisamente lo que nos libera. Dios nos dice: yo te conozco perfectamente. Comienza ahora a caminar en mis planes.
Cada uno de nosotros somos individuales y diferentes uno del otro. Cada uno de nosotros es único y particular. Todos nosotros fuimos ungidos por Dios para un ministerio en particular, pero todos nosotros tenemos también falencias y debilidades. Sin embargo, Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos y nos utiliza para su gloria. No necesitamos conocernos más a nosotros mismos, sino conocer más a Dios. Conozcamos más a Dios que a nosotros mismos. Hay muchos que intentan conocerse mejor a sí mismos que lo que conocen a Dios. Este nunca ha sido el plan divino para sus hijos. Dios nos dice, aprende a conocerme, yo ya te conozco suficientemente. Si hacemos al revés, o sea, si tratamos primero de conocernos mejor a nosotros mismos antes que a Dios, nuestra carne habrá de interponerse en el camino. Cuando hablo de nuestra carne me refiero también a todo lo que ella implica, como pueden ser las desilusiones, los desengaños, las heridas del pasado, el egoísmo, etc. Cuando esto sucede, venimos a estar como los creyentes de Galacia, a los cuales el apóstol Pablo les dijo, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar ahora por la carne? Gálatas 3:3. Todos los creyentes han recibido el Espíritu Santo con la finalidad de que no tengan que estar intentando vencer las dificultades por medio de sus propias fuerzas, sino para que Él pueda hacer su obra en ellos. Demasiado a menudo intentamos encontrar soluciones basadas en la carne, tanto sea para la iglesia, para nuestra familia o para nosotros en forma personal. Tratar de hacer las cosas en la carne es una obra de la propia justicia. Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos experimentar milagros. No permitamos que nuestra carne se interponga en el camino. Para culminar, deseo mostrarte una de las cosas más maravillosas que puedes encontrar en tu Biblia. Personalmente creo que es uno de los salmos más maravillosos que existe. Me refiero al Salmo 139. En él encontramos nuestra identidad. Este salmo, al igual que el número 40, también fue escrito por David. Recordemos lo que habíamos dicho al principio. Al leer las palabras del Salmo 40, se puede pensar que David estaba hablando de sí mismo. Sin embargo, cuando Jesús leyó este salmo de David, se descubrió a sí mismo. Por esa razón, cuando leemos el Salmo 139, no debemos pensar, bueno, estas palabras le escribió alguna vez un rey que ahora no vive más. No, él escribió estas palabras para que nosotros tengamos vida. Dios permitió que las palabras de este salmo estén en nuestras Biblias para que experimentemos la vida. El versículo 1 dice lo siguiente: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Habíamos leído anteriormente que el Espíritu Santo todo lo escudriña o examina, ¿verdad? El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún hasta lo profundo de Dios. Estas son precisamente las palabras de este salmo. Dios mismo nos ha examinado y conocido. Él nos conoce y eso es más que suficiente. Vamos ahora a leer desde el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. En el original aparece la palabra riñones. Él es quien formó nuestros riñones. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando estábamos dentro del vientre de nuestra madre, Dios nos había formado. En otra traducción dice: te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. No fuimos hechos complicados y llenos de falencias, sino asombrosa y maravillosamente para el propósito que Dios deseaba. El salmista dice: te daré gracias. ¿Cuándo ha sido la última vez que le agradeciste a Dios por haber sido hecho maravillosamente bien? Vamos a poner nuestra fe en acción. Te invito ahora a comenzar a agradecer a Dios por lo que acabamos de leer. Eleva tus manos y agradécele al Señor. Gracias, Señor, porque me has hecho maravillosamente bien. Gracias, Señor, porque me has hecho maravillosamente bien.
Gracias, Señor, porque me has hecho maravillosamente bien. Yo no soy un producto de la casualidad, ni llegué al mundo por accidente, sino que tú me has formado maravillosamente bien. Tú me examinas y me conoces, y por eso he sido hecho maravillosamente bien. Tú me has entretejido en el vientre de mi madre. Tú formaste mis entrañas, aun cuando yo era un embrión o nada más que un conjunto de células. Tú ya me estabas preparando para tu gloria. Amén. Dios nos hizo para su gloria. Si tratamos de conocernos a nosotros mismos, estamos buscando nuestra propia gloria. Sin embargo, Él nos hizo para su gloria. Dios nos formó para su gloria y honra. Sigamos leyendo. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Todos los problemas que tienen su origen en el alma o la mente del ser humano se solucionan de inmediato al reconocer que fuimos hechos maravillosamente bien por Dios, nuestro Creador. Cuando la persona recibe revelación de esta verdad, no tiene necesidad de buscar ayuda en otras fuentes, que incluso le habrán de costar mucho dinero. El salmista dice: maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, hemos sido hechos nuevas criaturas en nuestro espíritu. Sin embargo, nuestra alma debe ser renovada. El alma se opone al espíritu. Alma y espíritu no son compatibles entre sí. El versículo siguiente dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Fuimos elaborados con artificio, arte y habilidad por nuestro Dios, una verdadera obra de arte. El conocimiento y la revelación de esta verdad debería ser más que suficiente para nosotros. Él ya nos ha examinado y conocido. Sin embargo, no alcanza con un conocimiento intelectual. Debemos encontrar allí nuestra identidad. Al leer las Escrituras, Jesús se vio reflejado en ellas como el Hijo de Dios. Allí estaba su identidad. De la misma manera, debemos encontrar en la palabra nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, independientemente de lo que nos digan nuestras emociones. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Este salmo habla de nuestra identidad sin excepción alguna. Estas palabras fueron escritas para nosotros. David escribió este salmo especialmente para ti, para ti. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios no solo planeó, sino también deseó que tú existieras. Como dije antes, tú no eres un producto de la casualidad ni tampoco un accidente. Aun si es que no fuiste deseado por tus padres o si tu madre no te quiso tener, aun a pesar de ello, tú has sido deseado por Dios. Por esa razón, Él ha hecho posible que tú nacieras y que no fueras abortado cuando estabas en el vientre de tu madre. Dios te ama tanto que preservó tu vida. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. En este versículo encontramos la clave. Acabemos con eso de examinarnos a nosotros mismos. Acabemos de una vez eso de ocuparnos con nosotros mismos. En este versículo el salmista dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más valiosos que los nuestros. Si nos ocupamos con nosotros mismos, no habremos de encontrar nunca nuestra identidad. Entre tanto busquemos en las soluciones que ofrece el mundo, en la propia carne, o examinándonos a nosotros mismos, no habremos de encontrar nunca nuestra verdadera identidad, puesto que ella debe ser buscada en otro lugar. Nuestra
nuestra identidad se encuentra en la palabra de Dios. En resumidas cuentas, debes aceptarte como eres y no hay nadie que te conozca mejor que Dios mismo. Eso es alcanzar gracia para nuestros sentimientos. Cuando nos aceptamos como somos, con todas las falencias y errores que podamos tener o cometer, y si corregimos nuestra personalidad de acuerdo a la verdadera identidad que nos da la palabra de Dios, entonces está bien. En otras palabras, aceptémonos a nosotros mismos y renovémonos de acuerdo a la palabra de Dios. Esto trae sanidad a las emociones. La gracia divina cura nuestros sentimientos. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Esto es solo una pequeña porción del Salmo 139. Este salmo es bastante extenso y su contenido es maravilloso. Amén.